El desarrollo de habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en secundaria básica. Partes 1, 2. Resumen. Introducción. Fundamentos teóricos y metodológicos de las habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en la educación secundaria básica a través de tareas docentes. Estudio del estado inicial en que se expresa el desarrollo de las habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en los alumnos de 7. 1 de la ESBU, José Antonio Echeverría Bianchi. Presentación de las tareas docentes para el desarrollo de habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en los alumnos de 7 grado. Propuesta de tareas docentes. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía. Anexos. Pensamiento. El mundo camina hacia la era electrónica. Todo indica que esta ciencia se constituirá en algo así como una medida del desarrollo. Quien la domine será un país de vanguardia. Vamos a volcar nuestros esfuerzos en este sentido con audacia revolucionaria. Ernesto Che Guevara. Resumen. Las tecnologías de la información constituyen un valioso medio para la transmisión interactiva de la información que posibilita elevar a planos superiores el cumplimiento de los objetivos y funciones que tiene la enseñanza y el desarrollo de capacidades y habilidades, sobre todo, en el trabajo con las diferentes aplicaciones informáticas. Es por ello que resulta de vital importancia esta investigación, que tiene como objetivo aplicar tareas docentes para el desarrollo de habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en los alumnos de 7 grado de la ESBU, José Antonio Echeverría Bianchi, las que presentan características que la particularizan. Para ello se emplean métodos propios de la investigación educativa, del nivel teórico, empírico y estadístico y matemático que permiten comprobar su efectividad en estos alumnos a partir del objetivo propuesto. Introducción. La educación tiene como encargo social la formación y preparación de las nuevas generaciones para vivir y desarrollarse en el seno de la sociedad contemporánea en la cual la ciencia y la técnica han alcanzado un alto nivel de desarrollo, la que ha puesto en manos del hombre de hoy novedosos recursos y medios técnicos. En la contemporaneidad, uno de los cambios más trascendentes se vincula al avance en torno a las tecnologías de la informática y la comunicación. Los descubrimientos que se han generado en estas tecnologías han delineado lo que hoy se reconoce como la era de la información y el conocimiento global, con su consecuente incidencia en casi todos los ámbitos de la vida social. En la educación secundaria básica se han producido transformaciones para conducir un proceso de enseñanza, aprendizaje con mayor eficiencia. En el modelo de esta enseñanza se precisa en los objetivos del 7º grado la utilización de diversas fuentes de información, el software educativo y el trabajo con las diferentes aplicaciones del Microsoft Office. No obstante a lo establecido, en el estudio realizado al Banco de Problemas de la ESBU, José Antonio Echeverría Bianchi, así como la propia experiencia del autor, se ha constatado que aún subsisten dificultades en el trabajo con el procesador de texto Microsoft Word, pues los alumnos, al arribar a la enseñanza secundaria, poseen un limitado conocimiento de los principales elementos del entorno de trabajo y sus funciones y poco desarrollo de las habilidades para editar, modificar y formatear textos. Además, la generalidad de las actividades planificadas carecen de acciones que conduzcan al desarrollo de las mismas. Por lo anterior expresado, se convierte en propósito esencial de este trabajo la solución del siguiente problema científico, como desarrollar las habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en los alumnos de 7. Grado de la ESBU, José Antonio Echeverría Bianchi. Para dar respuesta a dicho problema se formula el siguiente objetivo: aplicar tareas docentes para el desarrollo de las habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en los alumnos de 7. grado de la ESBU, José Antonio Echeverría Bianchi. Para dar solución al problema planteado y el cumplimiento del objetivo propuesto se formulan las siguientes preguntas científicas. 1. ¿Qué fundamentos teóricos y metodológicos sustentan el desarrollo de las habilidades informáticas con él? Procesador de texto Microsoft Word en la educación secundaria básica a través de tareas docentes. 2.
¿Cuál es el estado inicial en que se expresa las habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en los alumnos de 7.1 de la ESBU, José Antonio Echeverría Bianchi? 3. ¿Qué tareas elaborar para contribuir al desarrollo de las habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en los alumnos de 7.1 de la ESBU, José Antonio Echeverría Bianchi? 4. ¿Qué resultados se alcanzan con la aplicación de las tareas docentes para el desarrollo de habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en los alumnos de 7.1 de la ESBU, José Antonio Echeverría Bianchi? Para la solución de las preguntas científicas y el logro del objetivo propuesto se trazaron las siguientes tareas de la investigación. 1. Determinación de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el desarrollo de las habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en la educación secundaria básica a través de tareas docentes. 2. Estudio del estado inicial en que se expresan las habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en los alumnos de 7.1 de la ESBU, José Antonio Echeverría Bianchi. 3. Elaboración de tareas docentes para contribuir al desarrollo de las habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en los alumnos de 7.1 de la ESBU, José Antonio Echeverría Bianchi. 4. Comprobación de los resultados que se alcanzan con la aplicación de las tareas docentes en el desarrollo de habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en los alumnos de 7.1 de la ESBU, José Antonio Echeverría Bianchi. En la investigación se emplean métodos según la clasificación realizada por Gastón Pérez Rodríguez e Irma Noceda de León en el libro Metodología de la Investigación Educacional 2009. Del nivel teórico, histórico y lógico, permite estudiar los antecedentes de los criterios dados acerca del desarrollo de las habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en la educación secundaria básica, así como de las tareas docentes, mediante el estudio de las diferentes definiciones para comprender su esencia y sus relaciones. Análisis y síntesis. Se ponen en práctica para determinar los fundamentos teóricos y metodológicos al realizar el análisis de los criterios relacionados con el desarrollo de las habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en la educación secundaria básica y la consulta de programas y orientaciones metodológicas de la asignatura, además de los rasgos de las tareas docentes. Del nivel empírico. Observación. Se realiza la observación directa a la actividad dentro de la clase, para obtener información acerca del desarrollo de habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en los alumnos de 7. grado. Experimento pedagógico. Para la evaluación de las tareas docentes en función de desarrollar las habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en los alumnos de 7. grado a partir del preexperimento pedagógico. Prueba pedagógica. Para constatar el nivel de conocimiento y desarrollo de habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en los alumnos de 7. grado. Del nivel estadístico y matemático. Cálculo porcentual y tabulación. Se utilizó para el procesamiento de los datos obtenidos con la aplicación de los métodos empíricos, esencialmente durante el diagnóstico inicial y el análisis de los resultados obtenidos, con la elaboración de tablas y gráficos. La población está determinada por los 40 alumnos que integran el grupo 7. 1 de la ESBU, José Antonio Echeverría Bianchi, del municipio Tahuasco. No fue necesario definir un criterio de selección muestral, ya que la población en la cual se expresa el problema posee características en cuanto a extensión y posibilidad de interacción con el investigador en el cumplimiento de su práctica laboral. Novedad científica y aporte práctico. Se expresa en la vía de solución planteada y en el empleo de las tareas docentes para el desarrollo de las habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en los alumnos de 7. grado, las que se caracterizan por la vinculación con la historia local y el carácter motivador. Desarrollo. Fundamentos teóricos y metodológicos de las habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en la educación secundaria básica a través de tareas docentes.
Para dar respuesta a la primera pregunta científica, se desarrolla la tarea de investigación relacionada con la determinación de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el desarrollo de habilidades informáticas con el procesador de texto Microsoft Word en la educación secundaria básica a través de tareas docentes. En el presente tópico se exponen los principales resultados de esta tarea. Consideraciones acerca del desarrollo de habilidades en la asignatura de computación en la educación secundaria básica. La formación y desarrollo de habilidades es de gran actualidad en la pedagogía moderna y continúa siendo objeto de investigaciones pedagógicas y psicológicas, fundamentalmente en su aspecto práctico, o sea, en lo referente a cómo desarrollar estas en los escolares mediante la adquisición de conocimientos. Para ello, el docente tiene que tener en cuenta la relación existente entre los componentes que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje, objetivo, contenido, métodos y procedimientos, medios de enseñanza, formas de organización de la enseñanza y evaluación. Formar una habilidad consiste en lograr el dominio de un sistema de operaciones encaminadas a la elaboración de la información obtenida del objeto y contenida en los conocimientos, así como las operaciones tendentes a revelar esta situación. El éxito en las diferentes actividades que el sujeto realiza depende en gran medida de las formas en que las mismas sean asimiladas por él. Las habilidades constituyen formas diferentes en que la asimilación de la actividad en plano ejecutor. Estas se forman con la sistematización de las acciones subordinadas a un fin consciente y se desarrollan sobre la base de la experiencia del sujeto, es decir, la habilidad es saber hacer, es operar con el conocimiento. La habilidad se desarrolla a partir de la sistematización de las operaciones, su dominio permite una regulación consciente de la actividad. Existen algunos requisitos para la formación y desarrollo de habilidades. Para que los alumnos alcancen un nivel consciente de dominio de una acción determinada, es preciso que el docente planifique y organice el proceso teniendo en cuenta que su ejecución debe tener como uno de los resultados el desarrollo de la habilidad en los educandos. De acuerdo a los criterios expresados por Carlos Álvarez de Zayas, la habilidad caracteriza el modo de actuar del alumno en el contexto de un tema y, como señala el autor, es el modo de actuar, de relacionarse el alumno con el objeto de estudio, está condicionado por dicho objeto, por sus componentes, por su estructura, por las relaciones que están presentes en el mismo. El dominio de la habilidad presupone, a la vez, el dominio de las características del objeto de estudio. Álvarez de Zayas, C. 1999, 46. Por otro lado, se puede plantear que la habilidad está relacionada con la actividad que desarrolla el sujeto, la cual transcurre a través de diferentes procesos. En este sentido, se plantea que la habilidad se desarrolla en la actividad e implica el dominio de las formas de la actividad cognoscitiva, práctica y valorativa, es decir, el conocimiento en acción. Silverstein Toruncha, J. 2007. La habilidad se forma y desarrolla en la unidad del sistema de acciones y conocimientos, por lo que debe prevalecer su integración para que el alumno se apropie de un modo de actuación. Su formación es una condición necesaria para elevar la calidad de los conocimientos de los alumnos. Es la única mediante la cual los alumnos pasarán de ser objetos de la enseñanza a ser sujetos de la misma. Ginoris Quesada, O. 2001, 7. El aprendizaje de las diferentes formas de actividad ocurre en los sujetos de forma gradual. En un inicio se manifiesta la actuación de manera muy imperfecta, en la medida que el sujeto va haciendo suyas las distintas acciones y operaciones ocurre por consiguiente una asimilación progresiva de las mismas, reflejándose también en la actividad. González Maura, V. et al. 2001, 106. La propia autora precisa que, en las habilidades encontramos otras de las formas de asimilación de la actividad. El término habilidad, independientemente de las distintas acepciones que cobra en la literatura psicopedagógica moderna, es generalmente utilizado como un sinónimo de saber hacer. 2001, 116. Las habilidades le permiten al alumno, en el transcurso de la actividad, ya sea como resultado de una repetición o de un ejercicio, apropiarse de un sistema de métodos y procedimientos que puede posteriormente utilizar en el marco de variadas tareas. En toda actividad se incluyen operaciones que le permiten al sujeto orientarse con respecto a las condiciones que se realiza la actividad a los procedimientos a utilizar con dependencia de los fines perseguidos. Componente orientador.
Se incluyen operaciones destinadas a poner en práctica estos procedimientos a utilizar con dependencia de los fines perseguidos, componente ejecutor, y controlar su ejecución de forma adecuada, componente de control. Partiendo de los elementos señalados por la autora antes mencionada, se puede reafirmar que las habilidades constituyen el dominio de operaciones, psíquicas y prácticas, que permiten una regulación de la actividad. 2001-117. El saber hacer, característico de la habilidad, es el dominio por parte del alumno de estas operaciones y se manifiesta en forma muy diferente. En algunas ocasiones se expresa como un saber hacer elemental, rudimentario, que no se distingue por un elevado nivel de calidad en su ejecución. En otras ocasiones los sujetos muestran un alto grado de perfección en su realización. En este trabajo se asume como definición de habilidad la dada por González Maura en su obra, Psicología para Educadores, cuando plantean que en literatura psicológica moderna este término se utiliza como sinónimo de saber hacer, y constituye el dominio de las operaciones, psíquicas y prácticas, que permiten una regulación racional de actividad. 2001-120. Para la formación de las habilidades, esta sistematización debe llevar implícita no solo una repetición de las acciones y su reforzamiento, también el perfeccionamiento de las mismas. La estructura de una habilidad dada incluye siempre determinados conocimientos, tanto específicos, si se trata de una habilidad específica, como conocimientos generales, así como un sistema operacional que permite explicar concretamente dichos conocimientos. Por esto es necesario enfatizar que el conocimiento es efectivo, existe realmente, en tanto es susceptible de ser aplicado, de ser utilizado en la resolución de tareas determinadas. Y en la medida que esto ocurre así, es ya un saber hacer, es ya habilidad. La formación de los conocimientos conlleva necesariamente a un proceso de formación de habilidades que pueden ser prácticas, motrices, intelectuales y teóricas. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de determinadas materias escolares descansa generalmente tanto en la formación de habilidades generales como específicas de cada asignatura en cuestión. Por lo tanto, aquellos requisitos fundamentales para la formación de habilidades son de acuerdo a esta autora. 2001-122. 1. Planificar el proceso de forma que ocurra una sistematización y la consecuente consolidación de los elementos deseados, en este caso, de las acciones. 2. Garantizar el carácter plenamente activo, consciente, de este proceso de aprendizaje. Está dada precisamente porque el sujeto sea capaz de seleccionar los conocimientos, métodos, procedimientos, y de llevarlos a la práctica. 3. Llevar a cabo el proceso de formación gradual, programada. La formación de una habilidad debe pasar por todo un sistema de etapas progresivas. El programa de computación 7. Grado. Incluye el procesamiento de textos e imágenes, por lo que se han incluido conocimientos y habilidades en cada una de estas áreas de fácil identificación. Es eminentemente práctico, en él se utilizan métodos activos de enseñanza, de manera que se propicia el aprendizaje mediante descubrimiento. En cada actividad el alumno tiene la posibilidad de interactuar con la computadora y probar los aspectos que están siendo abordados, al tener en cuenta los conocimientos y las habilidades que ya poseen de grados anteriores. En cuanto a la forma de organización de las clases de computación, hay que tener presente que no es una clase tradicional, sobre todo cuando en la misma interviene la computadora de forma integrada al proceso y que puede adoptar, según las circunstancias, diferentes formas organizativas. Las habilidades informáticas para el trabajo con el procesador de texto Microsoft Word. Escribir utilizando un procesador de texto brinda una serie de opciones y herramientas que facilitan el trabajo a cualquier usuario. Dentro de los sistemas de aplicación, los sistemas de tratamiento de textos tienen una relevante utilidad para todos los que de una u otra forma están relacionados con el trabajo de este tipo de documentos. El Microsoft Word nos brinda posibilidades como escribir, ajustar márgenes, dar formato a párrafos y textos, establecer tipos y tamaños de letras, subrayar o destacar palabras, frases o párrafos completos, corregir errores con facilidad, manejar fragmentos del documento para copiarlos, eliminarlos, moverlos dentro del propio documento o hacia otro, comprobar la ortografía y encontrar sinónimos. Los exponentes más conocidos en nuestro entorno son Microsoft WordStar, Volkspreiter,
CGWriter, TECA, Easy Word, Cubano, Edit, Microsoft Word Perfect, Microsoft Word, Publisher y varios procesadores de hipertextos que ya abundan en el mercado del software. Resulta importante lo expresado en el libro Elementos de Informática Básica, donde se plantea que son programas, o conjunto de ellos, que permiten, como funciones básicas, la creación, corrección, modificación e impresión de documentos y su almacenamiento en formato digital. Espósito Ricardo, CE 2048. Manuel Machado en su tesis, La enseñanza-aprendizaje de los procesadores de texto en el preuniversitario, define que un procesador de textos es un conjunto de programas de computación que permite crear, editar, almacenar, recuperar e imprimir textos. Machado Méndez, M. 2034. En el Manual de Informática Básica número 8, se define como Microsoft Word un potente procesador de texto que se puede utilizar para crear, modificar y dar formato de manera eficiente a cualquier documento. De una forma rápida se puede cortar, copiar y pegar textos, organizar documentos, revisar ortografía y gramática e incluso corregir errores mientras se escribe. Se puede trabajar con múltiples documentos Word, insertando imágenes, tablas y gráficos. Forma parte de la familia de MS Office y brinda una amplia relación con otras aplicaciones de Office, lo que lo hace muy versátil. Ministerio de Educación, 2007. 2. Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se puede plantear que un procesador de texto es un programa que está constituido por un conjunto de opciones y herramientas que permiten la creación, modificación, corrección e impresión de documentos y su almacenamiento. Según Espósito Ricardo, CE 2048, algunas características fundamentales que convierte a este programa en herramienta óptima para el trabajo son: facilidades para modificaciones, efectos de enfatización de la información, inscripción de información, centrado de texto y configuración de párrafos. Tratamientos de bloques para modificar su posición lógica, duplicarlos, borrarlos. Búsqueda de información, impresión con vista previa a esta actividad. Existencia de correctores ortográficos, gramaticales y del estilo para revisar el texto, así como diccionarios de sinónimos. Inserción de objetos disímiles, gráficos, tablas y videos. Almacenamiento en soporte digital e intercambio con otras aplicaciones. Posibilidad de concepción, diseño y exportación de documentos para distribución en las redes mundiales de información. Innumerables son las tareas que durante el desarrollo del proceso docente educativo le exigen a estudiantes la confección de documentos, donde el Word le brinda sus facilidades. Espósito Ricardo, CE 2049, entre estas podemos mencionar: resúmenes escritos sobre diferentes temáticas. Soluciona temas de estudio o sistema de ejercicios para un tema, una asignatura, un curso o especialidad. Orientaciones para la realización de tareas en diferentes materias o asignaturas. Informes de resultados de trabajos prácticos o investigativos, ponencia para presentar en eventos, encuentros de conocimientos y concursos, boletines informativos. Cartas oficiales o personales. A su vez, existen habilidades informáticas generales, que son aquellas que pueden ser empleadas para el mismo fin, pero en un ambiente o situación informática diferente en cualquiera de las aplicaciones del sistema Microsoft Office, y las específicas, aquellas que son propias para determinado ambiente o situación. En su tesis de maestría, Francisca Miriam Jorge Fernández, 1999, 13, ofrece una definición de habilidad informática, donde plantea que es el dominio de acciones psíquicas y motoras que posibilitan una regulación de la actividad intelectual, física del hombre en el proceso de resolución de problemas, mediante la utilización de recursos y medios informáticos. La propia autora hace alusión a las habilidades informáticas para ejecutar operaciones básicas en el procesador de texto Microsoft Word, entre las que se encuentran: habilidades